Las estrellas sobre Altera Prime brillaban como fuego congelado esparcido a través del abismo del espacio. Durante siglos, este mundo había pertenecido al dominio, un imperio despiadado que se veía a sí mismo como el legítimo gobernante del brazo de Orión. Habían conquistado, esclavizado y quebrantado a especies que se atrevieron a resistir, dejando tras de sí un rastro de civilizaciones silenciadas. Y la humanidad se suponía que sería solo una nota al pie en su larga historia de dominación. Cuando las colonias terrestres hicieron contacto por primera vez con el dominio, los gobernantes de ese vasto imperio alienígena se rieron de la audacia de esas frágiles criaturas de sol. Permitieron que la humanidad se estableciera en algunos mundos periféricos, sin ver razón para considerarlos una amenaza. Y cuando el dominio exigió tributo, la humanidad pagó. Cuando tomaron prisioneros, la humanidad protestó, pero no hizo nada. Cuando masacraron asentamientos en la frontera, la humanidad lloró, pero no respondió con lucha. No al principio. Entonces llegó la masacre de Tiberius IV, una próspera colonia hogar de 5 millones de humanos, reducida a cenizas en un solo ataque del dominio. Familias enteras quemadas vivas en las calles, niños arrancados de sus hogares y arrojados a naves esclavistas, ciudades enteras convertidas en ruinas carbonizadas. El dominio esperaba miedo, esperaba sumisión. En cambio, despertaron algo que nunca debieron. La humanidad guardó silencio por años, tragando cada insulto, cada acto de crueldad, cada momento de humillación. Pero el silencio no era sumisión, era paciencia. Era la calma antes de la tormenta. Y cuando la tormenta llegó, fue como nada que la galaxia hubiera visto. La arrogancia del dominio se rompió en el instante en que la nave de guerra Venganza entró en su espacio. No llegó con emisarios, ni con súplicas o demandas. Llegó como un espectro de destrucción, con su casco negro reflejando ninguna luz, sus armas listas para aniquilar. Una nave construida en las sombras, forjada a partir de planos robados del dominio y mejorada con la ingeniosidad humana. No era la nave más grande jamás vista, ni la más avanzada tecnológicamente, pero lo que la hacía diferente era quien la comandaba. El almirante Jonathan Cain, un hombre cuya familia había sido asesinada en Tiberius IV. Un hombre que juró no paz ni diplomacia, sino venganza. Desde el momento en que su nave entró en espacio dominio, no ocultó su intención. Destrozó la primera patrulla que encontró, como una hoja a través de la carne. Oficiales del dominio, acostumbrados a que especies inferiores se arrodillaran a sus pies, se encontraron gritando de terror mientras sus naves eran destruidas por armas de precisión aterradora. Entonces, un mensaje fue transmitido a todos los canales del dominio. Una frase simple, en un idioma nunca antes oído, pero entendido perfectamente. Deberían habernos dejado en paz. La guerra había comenzado y la humanidad no permanecería en silencio. El dominio se apresuró a responder. Sus flotas, que habían gobernado sin oposición por siglos, nunca habían enfrentado un enemigo así. La mayoría de rebeliones eran fácilmente aplastadas. La mayoría de especies, una vez derrotadas, permanecían quebrantadas. Pero los humanos eran diferentes. Al principio, el alto mando del dominio descartó a la nave Venganza como un elemento rebelde, un acto de desafío que sería rápidamente aplastado. Pero subestimaron la profundidad de la ira humana. Pensaron que el almirante Jonathan Cain estaba solo. Estaban equivocados. Cuando el dominio envió una flota para interceptar la nave humana, esperaban una batalla unilateral. La fuerza de ataque imperial estaba compuesta por 20 naves de guerra, todas veteranas y equipadas con la tecnología más avanzada. Contra ellos, una sola nave humana. El comandante del dominio, almirante Rail Sort, transmitió sus términos a Caín antes de la batalla. «Ríndete ahora, humano. Tal vez mostremos clemencia para tu especie». La respuesta llegó con una voz fría, calmada y letal. «Clemencia. No habrá nada de eso hoy». Y entonces, la trampa se activó. Desde la sombra de un campo de asteroides cercano, emergieron 5 naves humanas más. Sus cascos eran negros como el vacío mismo, fruto de tecnología furtiva robada al dominio. Habían estado esperando, observando, silenciosos como la muerte. La batalla estalló en un instante.
Las naves humanas no luchaban como el dominio. No usaban formaciones previsibles ni confiaban en la fuerza bruta. Luchaban sucias, con engaños, emboscadas y tácticas despiadadas que el dominio consideraba deshonrosas. Para la humanidad, el honor no significaba nada. La victoria lo era todo. La nave Venganza lideró el ataque, perforando los escudos del dominio con armas diseñadas para explotar sus debilidades. Los oficiales del dominio gritaban mientras sus naves eran destrozadas por fuego de cañones de riel de precisión milimétrica y misiles que estallaban con aterradora exactitud. El almirante Rail Sort apenas tuvo tiempo de procesar la carnicería antes de que la nave de Caín saltara directamente detrás de él, una maniobra que ningún capitán del dominio se hubiera atrevido a intentar. La voz de Caín resonó por los altavoces. Nunca debieron tocar Tiberius 4. Entonces, el buque insignia del dominio explotó. La batalla terminó en menos de 20 minutos. 20 naves reducidas a restos ardientes. Desde ese momento, el dominio supo que la humanidad estaba en guerra, y que no iban a detenerse. La noticia de la emboscada sacudió al dominio. Por primera vez en siglos, una flota entera había sido aniquilada, no por otro gran imperio ni por una facción rebelde, sino por humanos, una especie a la que habían menospreciado y considerado débil. Ahora, el alto mando del dominio se reunió en una sesión de crisis en las grandes cámaras de guerra de su mundo capital. Hologramas de sus oficiales más altos, almirantes, gobernadores, oficiales de inteligencia, aparecieron bajo la sombra del soberano imperial, el gobernante supremo del dominio. Su mirada reptiliana ardía con furia mientras dirigía la palabra a sus subordinados. «Explíquenme», dijo con voz lenta, medida y peligrosa, cómo una especie de bípedos primitivos destruyó una flota entera. Siguió un silencio nervioso. Luego, el gran almirante Borak dio un paso adelante. «Se han estado preparando para esta guerra más de lo que imaginábamos, Su Eminencia. Sus tácticas, sus armas, no son actos de una rebelión indisciplinada. Es una fuerza militar, una fuerza diseñada para enfrentarnos». Las garras del soberano se cerraron sobre los brazos del trono. Me aseguraron que eran débiles. Lo eran, vaciló Borak, hasta que les dimos una razón para no serlo. La mirada del soberano se oscureció. Tiberius 4, la destrucción de esa colonia fue una advertencia, una demostración de poder del dominio. Pero en vez de aplastar la resistencia humana, forjó algo mucho más peligroso, una máquina de guerra alimentada por la venganza. El dominio esperaba obediencia. En cambio, engendró un enemigo que no pararía hasta que la sangre pagara por sangre. El soberano se volvió hacia su director de inteligencia. «¿Dónde está esa nave ahora?» El oficial inclinó ligeramente la cabeza. Golpeó otro objetivo ayer, un puesto avanzado del dominio en el borde del sector Valar. No hubo sobrevivientes. La sala se tensó. Otro oficial habló. «Su Eminencia, con respeto, no es solo un almirante rebelde. Interceptamos comunicaciones entre colonias humanas. No solo están en guerra, están movilizándose». El silencio llenó la cámara de guerra. Entonces el soberano habló una sola frase. «Envíen las flotas». Caín estaba en el puente, observando mientras su flota se preparaba para el siguiente ataque. Lo que había comenzado como una sola nave, ahora era una armada en crecimiento. Más naves humanas habían surgido de su escondite, naves que pasaron años en desarrollo secreto, en las sombras. La humanidad se había preparado para esta guerra, reuniendo aliados, robando tecnología y construyendo las armas que necesitaban para destruir al dominio. Ahora, el tiempo de esconderse había terminado. La comandante Ava Sinclair se acercó a su lado. «Las fuerzas del dominio se están moviendo, señor. Han declarado guerra total». La mirada de Caín no se apartó de las estrellas. Sabía que este momento llegaría. El dominio desplegaría toda su fuerza contra la humanidad, y eso era exactamente lo que él quería. Se volvió hacia su tripulación. «Hemos esperado años para esta pelea. Ahora es hora de acabar con ellos». Las estrellas a su alrededor ardían mientras la nave Venganza hacía su próximo salto. La guerra apenas comenzaba. Las vulnerabilidades habían sido estudiadas.
el ataque se dividiría en 3 oleadas. Una flota señuelo lanzaría un asalto frontal completo, desviando las fuerzas del dominio lejos de su capital. Un equipo de ataque furtivo, liderado por el propio Caín, se deslizaría entre las defensas y aterrizaría directamente en el corazón de la ciudad capital. Una vez dentro, detonarían un arma que destruiría la infraestructura de Demingen Prime, sumiendo al imperio en el caos. Esto no era solo un ataque, era la campana de muerte del dominio, y estaba a punto de comenzar. La primera oleada de naves humanas llegó envuelta en llamas, emergiendo del hiperespacio como espectros vengadores. Las flotas del dominio se apresuraron a responder, lanzando contramedidas, disparando baterías de plasma y cañones de energía. El cielo sobre su mundo natal se convirtió en un campo de batalla de fuego y escombros, tal como se había planeado. Mientras el dominio se concentraba en la flota señuelo, la nave de guerra Venganza y su pequeño escolta de naves furtivas se deslizaron entre el caos sin ser detectados. Navegaron a través de los restos orbitales, evadiendo torretas automáticas, usando la misma tecnología de camuflaje que el dominio una vez usó contra ellos. Al entrar en la atmósfera inferior, llegó la orden: desplegar los equipos de ataque. Caían con fuerza, los navíos de desembarco rugían en el cielo y chocaban contra las calles de la ciudad capital. El dominio nunca imaginó que un enemigo podría traer la guerra a sus puertas, y ahora soldados humanos irrumpían en sus calles, armados con armas forjadas para este propósito. Cortaban a través de las fuerzas enemigas como un incendio forestal. Explosiones sacudían la ciudad. Los soldados del dominio, orgullosos conquistadores, ahora huían por sus vidas. El equipo de ataque tenía un único objetivo: llegar al edificio central del Consejo de Guerra del Dominio y desactivar las defensas planetarias. Y solo contaban con 10 minutos para lograrlo. Caín y su equipo avanzaron con brutal eficiencia. El fuego de plasma quemaba el aire a su alrededor. Abrían paso entre las calles, matando a todo lo que se interponía. La furia humana había llegado a su punto máximo y nada los detendría. Asaltaron la sede del Consejo de Guerra, derribando barricadas reforzadas y masacrando a los guardias que una vez gobernaron sobre miles de mundos esclavizados. En la cima de la torre de mando, los líderes del dominio se acobardaban de miedo. Por primera vez en su existencia, tenían miedo. Caín avanzó, la sangre salpicaba su armadura, su rifle de pulso aún humeaba. Miró al alto canciller del dominio, el ser más poderoso de su imperio. Deberían habernos dejado en paz. Entonces apretó el gatillo. La explosión que siguió se escuchó en todo el planeta. La sede del Consejo de Guerra, el corazón del dominio, fue obliterada en un instante. Con sus líderes muertos, sus fuerzas militares desmoronándose y su mundo natal en caos, el dominio colapsó. A lo largo de la galaxia, mundos esclavizados se levantaron contra sus antiguos amos. Las flotas del dominio se rindieron o fueron cazadas. El imperio que gobernó con terror y opresión durante siglos había desaparecido. Y en el centro de todo, de pie entre las ruinas ardientes de la capital, el almirante Caín miró hacia el cielo lleno de humo y supo que la humanidad había ganado. La guerra había terminado, pero la leyenda de la nave Venganza viviría para siempre. El dominio estaba muerto, sus flotas hechas trizas, su mundo natal ardiendo, sus gobernantes sepultados bajo las ruinas de su propia arrogancia. En toda la galaxia, los esclavizados y oprimidos se alzaban, rompiendo sus cadenas y recuperando sus mundos. Lo que una vez fue un imperio de terror, se había convertido en un gran cementerio de poder. Pero la victoria no significó paz para el almirante Jonathan Cain. La guerra no había terminado, porque incluso en la muerte, el dominio dejó una última maldición. Con la desaparición del dominio, el caos se propagó como incendio. Durante siglos, sistemas enteros habían vivido bajo su dominio, sus economías, comercio e infraestructuras dependían de la vasta red del imperio. Ahora esa red había desaparecido. Se levantaron señores de la guerra, antiguos generales del dominio e incluso facciones humanas comenzaron a pelear por las migajas. Las mismas especies que antes estuvieron unidas contra el dominio ahora se enfrentaban entre sí. Y en algún lugar, en las sombras profundas del espacio, los últimos restos del dominio se reunían.
No habían terminado aún. Caín sabía que esto venía. Mientras la nave Venganza patrullaba las ruinas del antiguo espacio del dominio, informes de inteligencia confirmaban lo que él sospechaba. Una última flota del dominio había sobrevivido, y buscaban venganza. La trampa estaba tendida cerca del campo de asteroides de Tarsu 5, una región remota e inexplorada donde las distorsiones del hiperespacio dificultaban la navegación. La flota de Caín investigaba reportes de fuerzas dispersas del dominio reagruparse cuando el ataque llegó. Una flota de naves dominiales desactivó su camuflaje desde las sombras de los asteroides. Las últimas fuerzas élite del dominio, almirantes que escaparon de la destrucción de su mundo natal, oficiales que juraron hacer sufrir a la humanidad antes de morir. La nave Venganza estaba superada en número 6-1. Pero a Caín no le importaba. Las naves del dominio avanzaron en enjambre, con las armas encendidas. Rayos de plasma cruzaban el espacio, proyectiles de cañones de riel desgarraban el vacío, explosiones iluminaban el campo de asteroides como fuegos artificiales. La flota de Caín se movía con precisión mortal, esquivando el fuego enemigo y devolviendo destrucción 10 veces mayor. Aunque superados, luchaban con eficiencia despiadada. La nave Venganza lideró la carga, sus cañones despedazando cruceros dominiales, sus misiles cazando y exterminando las últimas naves de mando enemigas. Los almirantes dominiales que juraron venganza no vivieron para ver otro día. Uno a uno, sus barcos fueron convertidos en restos a la deriva. El último comandante dominial, sangrando y roto, transmitió un mensaje a Caín mientras su nave ardía a su alrededor. ¿Crees que esto es la victoria, humano? Escupió. ¿Crees que esto es el fin? Caín se inclinó hacia adelante, su voz fría como la muerte. No. Esto es justicia. La última nave insignia del dominio explotó en un destello cegador. Y así, la guerra terminó. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Con la sombra del dominio levantada, nuevos poderes comenzaron a surgir. Algunos mundos deseaban paz, otros, guerra. Y la humanidad se había probado a sí misma. Habían sido subestimados, ignorados, burlados. Pero ahora la galaxia conocía la verdad. Los humanos no podían ser ignorados. Y si alguien alguna vez los amenazaba de nuevo, arderían como el dominio. El almirante Caín miró a las estrellas, sabiendo que la guerra había cambiado todo. Pero una cosa nunca cambiaría: la humanidad nunca volvería a guardar silencio.